Muy buenas tardes, sé bienvenido hoy. Hoy es 25 de mayo del 2025. La gracia del Señor sea contigo. Antiguamente habíamos estado viendo la parábola del trigo y de la cizaña y habíamos visto desde Mateo capítulo 13, en el versículo 24 en adelante, esta parábola que nuestro Señor Jesucristo refirió basado en el reino de los cielos, que era semejante a un hombre que sembró buena semilla, y ese hombre que siembra buena semilla es el mismo Cristo que nos dio la palabra, que nos dio el evangelio, que nos hizo nacer de nuevo. Pero dice que fue sembrada en el campo es el mundo, dice la Biblia más adelante cuando explica esta parábola, pero también es el corazón del creyente y solamente el que es nacido de nuevo puede dar fruto de Dios, fruto de arrepentimiento y fruto del Espíritu, porque ha nacido de nuevo y ha recibido un hombre nuevo, es decir, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Versículo 25 sigue diciendo que mientras ellos dormían, vino el enemigo, sembra cizaña en el trigo y se va. Cuando la hierba salió, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí habíamos terminado y vamos a continuar con el versículo 27 que dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancarla, la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Quiero recordarles que la explicación de esta parábola se encuentra en el mismo capítulo a partir del versículo 36. Y habíamos dicho pues que los hombres mientras dormían, mientras estaban descuidados, mientras no velaban, mientras no estaban despiertos, es que el enemigo siembra en nuestros corazones la cizaña. O simplemente cuando estás entretenido, cuando estás en tus propios negocios, en tus propias cosas o en la carne, es donde el enemigo aprovecha para sembrar cizaña, sembrar duda, sembrar pleito, sembrar conflicto, sembrar violencia, y también puede usar a ciertas personas que son amigos tuyos o que son allegados tuyos o incluso a la misma familia. Pues dice la Biblia que aún los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, mira, vamos a ver el versículo 27, estas preguntas tan importantes que dicen. Dice, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde había salido esta cizaña? Pues la Biblia dice que un enemigo, Cristo dice, un enemigo ha hecho esto. ¿Y quién es ese enemigo? Versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Es decir, que los ángeles, dice la Biblia en el libro de Hebreos o en la carta de los Hebreos, que los ángeles son ministradores o siervos a servicio de los escogidos de Dios, de los escogidos herederos de la salvación. Es decir, que hay ángeles que rodean, que cuidan, que protegen a los escogidos de Dios. Entonces, estos ángeles también se encargan de guardar a Dios y son artífices del último tiempo. Cuando venga la siega, cuando venga Cristo, ellos van a estar colaborando. De hecho, la Biblia dice que Cristo vendrá rodeado de ángeles. Así que dice entonces el versículo 28 preguntando, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? 29. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y esta palabra cizaña habíamos dicho que era cizanión, la cual significa un grano falso. Es un trigo malo, por decirlo. Es, vamos a decir, la maleza que sale juntamente en el campo. Y había explicado que a veces esa maleza, al arrancar nosotros la maleza, también arrancamos ciertas partes buenas. Por eso la respuesta dice a la pregunta, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Le dice categóricamente que no sea que al arrancar la cizaña, arrancar también con ella el trigo. Y esto nos ilustra mucho a ciertas vidas de cristianos que siguen viviendo con cizaña o con hijos del diablo, con hijos del malo,
que siguen viviendo o seguimos muchas veces nosotros viviendo en la carne. Siguen viviendo en el pecado. En este tiempo de santificación, nosotros tenemos que Dios nos manda a santificarnos en cuerpo, alma y espíritu, de apartarnos del mal y de seguir el bien, de quitarnos del pecado y vivir en la dependencia absoluta del Espíritu Santo, sometiendo la carne, llevándola a la cruz, tomando la cruz cada día para que la vieja naturaleza sea crucificada. Entonces, por eso dice él, deja crecer la cizaña con el trigo, no sea que usted y yo nos parezcamos tanto a los hijos del malo, tanto a la cizaña, que andemos tanto en la carne y tanto en el pecado, que no parezcamos hijos de Dios, aunque hayamos nacido de nuevo. Porque muchos tienen el error de estar, cuando ven la caída del hermano o el pecado del hermano, estar diciendo que es un hijo del diablo, que ese no se va a salvar, que ese nunca nació de nuevo, que ese no es cristiano. Simplemente esa persona es débil en esa área y cayó, pero usted ni yo sabemos quién ha nacido de nuevo. Muchos nos llevaremos sorpresas cuando muchos digan, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios, Señor, en tu nombre, señores, hablábamos nuevas lenguas y hacían todo lo que se parecía a los cristianos, pero era como el árbol del pino y el árbol de la Navidad. Ambos se parecen, pero uno es real, el otro es artificial. El otro artificial tiene muchas luces, alumbra, deleita los ojos con las lucecitas, con los regalos, pero sigue siendo artificial. El pino normal es natural y crece conforme a la naturaleza de Dios. Así que tenga mucho cuidado con esto de estar juzgando a la gente. Más bien oremos por la persona que ha pecado o que ha caído, porque nosotros también somos débiles. Recuerde David, cayó en adulterio, en asesinato, en todos sus pecados y Dios lo perdonó porque Dios trae arrepentimiento como el hijo pródigo. Recuerde Salomón, también cayó en pecado con tantas mujeres. Recuerde todos esos siervos, Moisés, que era el hombre más manso, pues también se airó y por allá hizo y deshizo con su rabia, también incluso había matado antes, etcétera. Le puedo poner muchos ejemplos para que usted y yo no juzguemos a los demás, sino que los levantemos y les ayudemos, porque nosotros tenemos la palabra de la reconciliación para que todos nos reconciliemos con Dios. Y que si tu amigo, si tu hermano en Cristo parece una cizaña porque está por ahí haciendo y deshaciendo como el hijo pródigo, pues es hora de orar por él y que tú y yo nos santifiquemos, porque somos humanos. Y número 4 y último es este versículo 30 que dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así será el fin del siglo. Versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo, es decir, que serán echados los hijos del diablo, los hijos del malo, los hijos que nunca nacieron de nuevo, los que rechazaron el evangelio, porque él no vino a condenar, él no envió a Jesús a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Y la condenación es esta, que él envió a Cristo para salvar y ellos amaron las tinieblas. Ellos rechazaron a Cristo. Esa es la condenación, que Dios envió la solución y la salvación y ellos la rechazaron. Por eso hoy Dios nos llama a arrepentimiento. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Los que tienen la justicia de Cristo, los que por la fe se acercaron a Cristo, los que nacieron de nuevo y recibieron el don de la fe, porque es un don para que nadie se gloríe, y se acercaron a Cristo y fue derramado el Espíritu Santo y sobre ellos fueron convencidos de pecado, justicia y juicio. Ellos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque el que recibe a Cristo se le es dado el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y el que recibe a Cristo se le da potestad y autoridad de ser llamado Hijo de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios te bendiga y te guarde y nos ayude a vivir en el Espíritu. Amén.